¿Lanzamientos son un fraude? ¿Funcionan? ¿Deberías de hacerlos o no? Quédate porque hoy te voy a platicar acerca de qué opino de los lanzamientos, cuál es mi experiencia con ellos y te voy a contar exactamente qué tienes que hacer con ellos. Así que, arrancamos. Mi queridísimo champ, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a esta sección del blog. Hoy quiero platicarte un poco acerca de lo que son los lanzamientos, cuál es mi experiencia con ellos y te lo quiero contar como alguien que los ha usado para vender, como alguien que los tomé de primera mano con el creador de los lanzamientos, como alguien que además hoy me estoy asociando en algunos proyectos con algunas personas que están haciendo lanzamientos y con una agencia particular de consultoría de lanzamientos, me estoy asociando con ellos. Entonces, quiero que sepas que no te voy a hablar de esto como alguien que no sabe del tema, sino como alguien que lo ha experimentado en diferentes facetas y que además lo tomé hace muchos años y lo he tomado diferentes versiones de esto. Entonces, quiero contarte de forma muy concreta. Pero quiero arrancar diciéndote que esto lo quiero platicar porque hubo personas en mi comunidad que me dijeron, oye, Francisco, yo me metí alguna vez con un mentor de lanzamientos y no me funcionó, no sé si nos sirven o no. Francisco, quiero saber si los lanzamientos son o no para mí. Francisco, me metí a un lanzamiento y perdí $5,000, ¿no? O sea, más allá de lo que pagué en la mentoría. Entonces, quiero platicarte un poquito acerca del tema de lanzamientos, cómo funcionan, por qué son tan populares en digital y, bueno, para quiénes y para quiénes hacer el lanzamiento. Así que, arrancamos. Lo primero que hay que decirte es que lanzamiento técnicamente es el nombre que le dio a una metodología de ventas una persona llamada Jeff Walker. Jeff Walker básicamente lo que hizo fue popularizar y ponerle un nombre a una metodología que se estaba usando hace ya un tiempo para poder vender cursos y talleres a través de internet. Esencialmente la metodología funcionaba o funciona, o la esencia de la metodología es así porque esta esencia no ha cambiado. La esencia es que tú pones una fecha, un evento, un momento en el tiempo en el cual dices voy a calentar a las personas y voy a abrir un momento en el tiempo, un carrito de compra para que todas las personas compren algo. Esto puede ser que tú de repente digas, oye, voy a dar un taller, lo voy a dar solamente una vez al año, en el mes de marzo. Entonces, como arranca el 21 de marzo, yo voy a abrir carrito el 7 de marzo y el 14 de marzo lo voy a cerrar porque es el tiempo en el que las personas pueden comprarlo para que yo pueda saber cuántas personas van a asistir al taller virtual. ¿Sí? Entonces, obviamente, un lanzamiento es esa técnica, esa estrategia para hacer esta apertura de carrito y esta cierre de carrito en el cual vas a hacer que las personas te compren. Ahora, hay muchas personas que dicen, alguna vez yo hablaba con alguien y le decía, es que yo hago algo muy parecido a los lanzamientos en una cosa y me decía, es que tú no sabes de lanzamientos. Digo, no, sí, yo ya he hecho lanzamientos tipo Jeff Walker y tal, y hay que entender que hay una metodología muy particular de lo que se tiene que hacer para hacer un lanzamiento al estilo de Jeff Walker o de cualquiera de las personas que hoy han popularizado y modificado la metodología a sus métodos. Pero básicamente es esto, o sea, hay que entender que esa es la esencia de un lanzamiento de Jeff Walker, ¿ok? De un lanzamiento que es esta metodología de ventas. Ahora, ¿qué pasó? En el tiempo, cuando yo empecé a usar lanzamientos y cuando se usaban en las épocas del año 2009 y 2010, diríamos del 2010 al 2020, voy a hacer esa temporada, los lanzamientos primordialmente eran lanzamientos en donde tú a tu lista de correo electrónico o a una base de datos o simplemente de Facebook y de Google y de los diferentes lugares de marketing, metías a las personas, abrías 3 diferentes contenidos que se les llaman Product Launch Content, contenido de lanzamiento. Contenido 1, contenido 2, contenido 3 y el cuarto contenido era el contenido en el que haces la carta de ventas y se hacía la apertura del carrito. En aquella época cuando se inició esto, recordemos que no había servicios de streaming populares, YouTube no te permitía streamear en su plataforma, Zoom no era popular. La única herramienta que creo que existía era GoToMeeting o GoToWebinar. Y la mayoría de la gente, la verdad es que ni la usaba, ¿no? O sea, era muy poco la gente que usaba GoToWebinar. Los que hacíamos webinars lo hacemos a través de GoToWebinar. Salieron ciertas herramientas como Webinar Jam y otras que permitieron empezar a hacer algo que se llaman los Ever Launches, ¿no? Los Launches Evergreen, que son alguien se mete a tu publicidad, ve 3 o 4 videos y de repente en el cuarto video compra. El problema es que Facebook empezó a cambiar las reglas del juego en el momento en el que empezó a hacer plataformas que son más de video. Cuando Instagram pasó de ser una plataforma de consumo con fotografía a ser una plataforma de consumo de video, YouTube creció cada vez más y después llega TikTok. Lo que empezó a pasar es que la gente empezó a consumir videos y luego se abren las plataformas de streaming y se abre esta posibilidad de hacer todo streamable. Lo que empezó a pasar es que los lanzamientos fueron deformándose de la versión original, que era pregrabada, a una versión que hoy es en vivo y que evidentemente hace mucho más sentido además con Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la persona se conecta a ver algo en vivo, se vuelve parte de una comunidad, te conoce y entonces es la forma en la que se hace. Entonces antes se hacían
3 videos o se hacen 3 lives, ¿ok? Ahora, hay diferentes metodologías. Ha habido gente que ya salió que no es el lanzamiento, es el lanzamiento perfecto. No es el lanzamiento, es el lanzamiento 10X. O sea, ¿por qué? Y digo, no es que esté mal, simplemente fueron encontrando sus propias maneras de hacer esto ante un mundo que cada vez hace más lanzamientos. Hay gente que ha descubierto que le conviene más hacer lanzamientos de 3 días, sino de 4 días. Hay gente que los ha hecho intercalados, o sea, un día sí, un día no, y luego hasta llegar al cuarto día. Hay gente que ha hecho cierre de carrito y entonces mi técnica especial es que hago una apertura corta. Hay muchas cosas que se han ido modificando de la esencia del proceso de lanzamiento, pero en realidad ese es el proceso de lanzamiento. Ahora, esto es muy importante entenderlo porque los lanzamientos por sí mismo, en el lanzamiento que no es evergreen, tiene una característica particular. ¡Hey! Champ, ¿qué crees? Aquí abajo tengo un manual totalmente gratis en el cual te explico cómo crear un negocio entre 5 y 10 mil dólares mensuales dedicándote a lo que te apasiona. Te enseño los 4 pasos para hacerlo y además hay un video específico en el cual te explico cómo puedes hacer esto en tu negocio. Así que dale click acá abajo y en la descripción de este video vas a encontrar este enlace en donde te explico cómo hacer esto totalmente gratis. Dale click acá abajo y nos vemos. También inscríbete al canal si no es que te has inscrito, lo estás viendo y sigue viendo el video. Una característica particular. Y es que está hecho para cosas que tienen un inicio y un fin. Es decir, abro mi carrito, cierro mi carrito. Y es maravilloso, por ejemplo, si voy a vender un taller, si voy a vender un diplomado. ¿Por qué? Porque evidentemente yo tengo un número de... O sea, no puedo hacer que, vamos a la mitad del diplomado, pero se va a meter gente. No, abrimos diplomado y vamos a pasar 4 meses en diplomado y entonces la gente que se metió en este mes, pues todos se tienen que empezar al mismo tiempo, si no, no tiene sentido. Por lo tanto, los lanzamientos son ideales para vender cualquier tipo de programa en vivo que se va a dar de forma, o sea, de inicio a fin. O sea, que todos van a iniciar al mismo tiempo y van a terminar al mismo tiempo, que es lo que normalmente pasa con los talleres, con los diplomados y con otro tipo de estrategias. La segunda característica de los lanzamientos es que también pueden servir muy bien para hacer la venta de algún nuevo producto o de alguna nueva versión de algo. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú tienes un software, la primera vez que vas a sacar ese producto, en algún tipo de bonos adicionales, porque estamos en apertura, es muy bueno. Es como si de repente Apple dice, vamos a sacar el iPhone 4, pues, güey, es la primera vez que lo sacamos, se hace un lanzamiento. Por lo tanto, podrías utilizarlo para vender un producto nuevo, una nueva versión. Por ejemplo, si tú tenías tu curso de aromaterapia, pero ahora vas a sacar la versión 3.0, pues la nueva versión 3.0 vale la pena hacerlo en un lanzamiento. Eso es totalmente lógico. ¿Cuál es el problema con los lanzamientos y qué es lo que esencialmente tienen de gran reto? Porque muchas personas que se han metido a hacer lanzamientos quedan exhaustos, muchos quedan hartos y muchos dicen fue demasiado riesgo. Hay gente que incluso ha llegado a perder decenas de miles de dólares por hacer un lanzamiento. Así que, ¿cuál es la razón por la que esto pasa? Y aquí es donde entra mi opinión de los relanzamientos. Y más que mi opinión, cosas que yo he visto y que me parece que es como una opinión bastante fundamentada, ¿no? Personalmente, yo empecé a hacer lanzamientos. O sea, cuando yo estaba en el año 2009 hice un lanzamiento, después hice algún lanzamiento en 2014, en 2015. Y mi experiencia fue que en aquel momento, vamos a empezar primero en aquel momento, cuando era todo pregrabado, las personas, yo no tenía una audiencia grande. Entonces, yo no tenía una audiencia grande, seguía la metodología, pero no tenía una audiencia grande. Por lo tanto, cuando yo hacía la apertura de carrito, la gente no compraba inmediatamente y lo que tuve que empezar a hacer fue hacer webinars para terminar cerrando a la gente que había participado en el lanzamiento. En aquel momento descubrí que era más fácil de repente en productos de $500, que en aquel momento era más difícil que alguien me los comprara, pues llamarlos a una llamada, no hacer el carrito virtual original. ¿Por qué? Porque ni tenía mucho presupuesto, se lo invertía $200, $300 en un lanzamiento. Evidentemente, pues eso nunca me iba a dar mucho dinero y menos en un mercado competido como el mío. Personalmente, lo que yo he descubierto y lo que yo he visto con los lanzamientos es que los lanzamientos no son la mejor manera de empezar para personas que, 1, no son expertos en marketing, 2, no tienen capital de riesgo, o sea, no tienen un dinero para arriesgar, y 3, que no tienen una audiencia. Lo que yo he descubierto y lo que yo veo es que muchas personas que son exitosas en lanzamientos ya tenían otro negocio que era exitoso. Voy a ponerte un ejemplo. Hace poco que fui al Hotmart Fire, me senté con una persona que es muy fan de los lanzamientos. Ha tomado la metodología de Álvaro Luque, ha tomado la metodología de Luis Carlos Flores, ha tomado la metodología de esta Coral Muyáez. Y me decía, es que, güey, los lanzamientos son la onda. Le dije, ok, te entiendo. Estábamos ahí platicando. Y le digo, déjame hacerte una pregunta. ¿A qué te dedicas? No, pues mi marido y yo tenemos una consultora. Ok.
¿Esa consultora ya es rentable? Sí, ya es rentable. Ok. ¿Qué pasaría si hoy cerraras la consultora y vivieras solamente de lanzamientos? Me dice, me muero. Le digo, me dice, güey, no. O sea, una cosa es que de repente tenga ventas con lanzamientos, pero yo no vivo de los lanzamientos, güey. O sea, los lanzamientos para nosotros es lo que nos paga las vacaciones. Digo, ahí está el detalle. La mayoría de las personas que se meten al lanzamiento son el nutriólogo, el coach, que no tienen un negocio rentable, una oferta validada y que si en el lanzamiento no les va bien, se endeudan brutalmente. Entonces, mi recomendación es, ¿para quién sí es un lanzamiento? Un lanzamiento, o sea, más allá del producto, vamos a empezar por la persona. ¿Quién está en condiciones de hacer un lanzamiento? Una persona que está en condiciones de hacer un lanzamiento es una persona que, punto número uno, ya tiene un negocio rentable. O sea, yo ya gano, y yo siempre les digo, por lo menos $5,000. O sea, si tú ganas $5,000 de tu coaching, es más, incluso de tu práctica de nutrición si quieres. Si tú ya ganas $5,000, o sea, primer requisito para hacer lanzamientos, que ganes $5,000 al mes. Número 2, que tú tengas una oferta validada en mercado frío. Es decir, que ya le hayas vendido esto a gente que no te conoce, que nunca te ha visto. Y aquí viene un detalle, perdón, eso no lo mencioné, que uno de los grandes errores es que, dado que es un tipo de venta de evento, para mí es un event funnel, es un funnel de eventos, es una metodología de venta a través de eventos, pero hay muchos tipos de event funnel. Webinars, workshop funnel, challenge funnel, launch funnel. Son muchos, hay diferentes tipos de eventos. Pero en su momento Jeff Walker y muchas personas siguiendo la metodología de Jeff Walker trataron de ponerle nombre de lanzamiento a todo lo que es un evento. O sea, es un lanzamiento semilla. No es un lanzamiento semilla, es un webinar de validación. Ese es el término correcto, ¿no? Te lo digo porque además lo he estudiado por años, ¿no? Vamos a hacer un lanzamiento express. No es un lanzamiento express, es un webinar, ¿no? Digo, hay que tenerlo muy claro. Entonces, cuando yo hablo de lanzamiento me refiero a meterle dinero, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? Lo ideal es que si tú vas a hacer una venta de algo, mejor empieces validándolo con una audiencia fría. Podrías empezar validándolo con un webinar. Oye, hago webinars, empiezo a ver si la gente me lo compra, y de ahí, una vez que yo haya validado una primera generación con webinars y que vea cuáles son las objeciones, por qué me dicen que no, qué objeciones me ponen, quién es el cliente que viene, entonces estoy listo para hacer un modelo lanzamiento, ¿sí? Eso es bien importante. Otro punto esencial es que vender en lanzamiento implica una habilidad muy particular, y es la habilidad de mantener a una audiencia entretenida y saber vender en el escenario. Yo, la verdad es que admiro muchísimo. O sea, si yo veo a un Álvaro Luque, que es un gran maestro en el escenario, Coral Moyáez es una gran maestra en el escenario. O sea, son gente a la que los puedes ver y son gente que sabe manejar a la audiencia, cada uno con su carisma, con su forma. Si tú ya tienes una experiencia vendiendo en el escenario, por ejemplo, has hecho muchos webinars, eres un multinivelero que has hecho esto, lanzamientos es una buena opción. O sea, porque tienes que aprender a cerrar y vender en el escenario. Pero la mayoría de la gente que trata de hacer un lanzamiento jamás en su vida ha estado enfrente de un escenario. Nunca ha hecho una presentación de ventas. Entonces, normalmente no son personas que puedan salir y decir 3, 2, 1, cómprame ahora. Y eso hace que el lanzamiento se vuelva poco rentable. Entonces, mucha gente sale decepcionada porque fue muy desgastante, pasé semanas haciendo el lanzamiento, llegué ahí y en el momento en el que abrí el carrito compraron 4 personas. Y no lo digo yo, lo puedes ver, hay mucha gente que le pasa exactamente lo mismo. Y no porque los lanzamientos no funcionen, es porque la persona no estaba en su mejor condición óptima para hacer lanzamientos. ¿Yo qué haría hoy si fuera tú y quieres arrancar en hacer lanzamientos en algún momento, que es algo que es súper rentable? Yo no estoy diciendo que no sean rentables, estoy diciendo que hay ciertas condiciones previas que yo recomiendo para que tú hagas un lanzamiento. ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Punto número 1. Asegúrate de ya tener un negocio que te deje $5,000 al mes. Punto número 2. Asegúrate de haber hecho muchos webinars. O sea, vuélvete un máster haciendo webinars de venta, ¿sí? Empieza por hacer webinars. Número 3. No hagas un cierre llevando a la gente al carrito de compra. Haz un cierre llevando a la gente a una llamada de venta. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que una persona tenga una conversación contigo por teléfono y te diga, oye, champ, tengo estas dudas. Oye, no entendí esto. Oye, pero ¿y si yo tengo esta condición? Y tú digas, voy a crear un bono de que si tú estás en esta situación, ¿cómo lo arreglas? Te voy a dar un bono para arreglarlo, ¿sabes? Y entonces es mucho más fácil que eso sí en algún momento te deje dinero. Y entonces una vez que tienes esta experiencia, ahora sí te pones a hacer lanzamientos. Recomendación importante, o sea, date cuenta que los lanzamientos son algo que son de mucho desgaste, y requieren pues ciertas habilidades en el escenario. Por tanto es muy bueno que desarrolles algunas habilidades de hablar en público, de salir al escenario a vender, hacer cierres en el escenario, y son cosas que son importantes que hagas. Por tanto, mi recomendación es siempre empieza haciendo primero webinars. Cuando validas la oferta, llevas a la gente de un webinar a una llamada contigo, validas la oferta, y una vez que la oferta esté validada,
y tengas el dinero y el presupuesto, entonces en ese momento te vas a hacer lanzamientos. Otro tema importante, y por último quiero terminar con esto, hay una cosa a la que yo le llamo el modelo de negocios de lanzamiento, que es algo diferente. Lanzamiento es una estrategia de marketing y ventas. Modelo de negocio de lanzamientos es tener un negocio de entrenamientos, de cursos que se abren con escasez. Y hay personas que han sido exitosísimas con esto. Evidentemente, la persona que más ha vendido cursos en Latinoamérica ha sido Coral Muyáez, y lo ha hecho con un modelo de lanzamientos. Sin embargo, personalmente, y esto es bien importante que lo cuente, y mucha de la gente que llega conmigo, yo no me siento cómodo, no me siento feliz teniendo un negocio que depende de un momento de venta. Es decir, que si un día no vendí, 3 meses de mi facturación esté perdida. Yo no me siento cómodo con eso. Puedo que una línea de negocios tenga eso, pero no que mi negocio y mi sustento esté sustentado en eso. O sea, yo no, personalmente no me siento cómodo sustentando mi negocio en ventas de pico, de cada 3 meses tener un pico para poder sostener mi negocio. Yo no me siento cómodo con eso. Y mucha de la gente que llega conmigo tampoco, particularmente porque tienen familia, porque quieren tener paz mental. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que si te vas a meter a hacer un negocio de lanzamientos o a hacer lanzamientos, tengas otra fuente de ingresos que sea evergreen, que no dependa de lanzamientos. Voy a ponerte un ejemplo. Un programa de high ticket evergreen, una membresía, que tengas un empleo, que estés en un multinivel y tengas ya un residual de 3 o 4 mil dólares mensuales o 5 mil dólares al mes. Porque entonces en ese momento, si un lanzamiento no te va bien, solamente vas a haber perdido un poco de la publicidad de lanzamiento, pero vas a seguir y en el tercero, cuarto, quinto te va a ir muy bien. Eso no digo que no, ¿ok? Eso es bien importante. Entonces, básicamente esto es lo que yo tendría que decirte de los lanzamientos. Mi recomendación es que para hacer un lanzamiento tomes en cuenta estos puntos: ganar 5 mil dólares mensuales de alguna manera, tener ya alguna experiencia haciendo ventas en el escenario, no llevar a los primeros lanzamientos a tu gente a comprar directamente en el carrito, sino llevarlos a comprar contigo, y estar dispuesto a estar teniendo esta pérdida o este riesgo en donde de repente si un lanzamiento perdiste 5 o 10 mil dólares, no te pasa nada porque tienes el capital para hacerlo. Y eso solamente se hace cuando tú tienes otro negocio u otra línea de negocios dentro de tu negocio que está haciéndolo rentable. Mi recomendación enormemente es: haz lanzamientos cuando vendes diplomados, cuando vendes cursos que son de inicio a fin, cuando vas a lanzar una nueva membresía, o cuando vas a hacer algo que sí es un lanzamiento como tal, es decir, es algo nuevo. Evidentemente te recomiendo que hagas esto a través de un lanzamiento. Así que espero que esto te haya servido, te mando un fuerte abrazo y recuerda: aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible, conócete a ti mismo y nadie te puede detener. Te mando un champ, cuídate mucho, estás viendo.